Y seguramente has escuchado la frase, él no confía ni en su propia sombra. Aunque no lo creas, hay personas que padecen algo llamado esquiofobia. Personas que le tienen un miedo irracional a las sombras. Pero, ¿a qué tipo de sombras? Vamos a descubrirlo. Como toda fobia, se presenta en personas con una historia de vida que van a generar plantillas o recuerdos de miedo, temor, sobre todo irracional. En este caso es miedo y temor a las sombras o a la oscuridad. Cuando Alfred está asustado, siente una opresión en el pecho, un hueco en el estómago. Empieza a decirse cosas a sí mismo que lo hacen asustarse aún más. ¿Estás seguro de que tu tarea está bien hecha? ¿Qué pasaría si la maestra se molesta contigo? Nadie quiere jugar contigo. La sombra es la parte de Alfred que lo sigue asustando cuando ya está asustado. Los niños más grandes se van a reír de ti, te van a hacer bullying, te van a asustar. Pero tú eres lo que más me asusta. Así es. Alfred continuamente se asusta a sí mismo y termina exhausto de estar todo el tiempo asustado. ¿Sabías que algunas personas con esquiofobia o miedo a las sombras van por la calle saltando sobre cada sombra que ven? De esa forma evitan que les vaya a suceder algo malo, pues creen que es de muy mala suerte pisarlos. Al regresar les hablaremos de personas que viven en total luz o en una profunda oscuridad. Todo para evitar ver una sombra, pues creen que se tratan de seres que vienen a atormentarlos. Y también hablaremos de la capacidad de algunos humanos de transformarse en animales. No solo lobos, también insectos. ¿Qué pasa por sus mentes? Lo descubriremos al regresar aquí a Trampas Mentales. Trampas mentales. Imagínense nada más el sufrimiento de alguien que padece esquiofobia. Saber que no puedes escapar de tu propia sombra. Pero no solo eso, porque hay también quienes le tienen pavor a la sombra de los objetos. Su existencia ha de ser por demás complicada. Hay que ponernos en su lugar. Estos pacientes pueden llegar a tener miedo hasta de su propia sombra, porque creen que les va a hacer daño o ellos mismos están causando un daño a la sombra y que les va a repercutir en su persona. Es de un ámbito de dos vías. Pueden generar un temor irracional, desde luego, que la sombra les pueda hacer daño o que ellos puedan dañar a la sombra y que esa sombra, que es de ellos, le puede perjudicar. Entonces, efectivamente, hay una correlación de tengo miedo hasta mi propia sombra. Esto sería una trampa mental. Someone get it done. Madonna! Bueno, justo me quedé pensando, ¿cómo le harán los que padecen esquiofobia para evitar las sombras? Pues resulta que permanecen la mayor parte del tiempo en una completa oscuridad. A veces tapados con una manta, incluso llegan a cerrar los ojos para poder evitarlas. No discrimina la fobia que sea una sombra de persona, cosa o animal. No hay ninguna discriminación. Ellos simplemente el ver el claro oscuro, como se diría en la pintura, se ve de las sombras, se maneja en general. Puede ser desde una sombra de cosa hasta de un animal o de una persona. Bueno, muchas de las personas que padecen esquiofobia llegan a relacionarlas con fenómenos paranormales, es decir, fantasmas, espíritus, apariciones o duendes. En ese sentido, no puedo juzgarlos. Porque la verdad, ¿quién de ustedes no ha sentido que una sombra cobra vida?
justo como estos videos que voy a mostrarles, que seguramente tienen una explicación lógica, pero resulta realmente aterrador verlos. Una sombra en forma de masa se ve a nivel de piso. Se para un segundo y luego escala la pared y continúa moviéndose por el techo sin dejar rastro de qué lo produce o sin producir un sonido. No sé qué objeto podría producir esta sombra oval y tampoco los guardias de seguridad. Creo que hay un fuerte chance de que esto sea algo paranormal, pero denme su mejor teoría de lo que pudo ser. Pero quienes padecen esquiofobia tienen razones muy poderosas, al menos en su mente, para tenerla. Y es que son personas que tuvieron un trauma relacionados con esas sombras. Es decir, vieron un reflejo que les sacó el peor susto de su vida, o tal vez estuvieron en un lugar oscuro encerrados contra su voluntad durante mucho tiempo. Se desarrolla principalmente, como toda fobia, vuelvo a repetir y lo intensifico, porque es una historia de vida. Probablemente es producida por un trauma, que de niño probablemente lo dejaron encerrado constantemente en una habitación, o puede ser que en determinado momento haya sufrido un estado de enclaustramiento por accidente o en un elevador por un temblor, y eso detonó este tipo de condición. ¿Amy? ¡Abre la puerta! ¿Amy? ¡Estoy en el closet! ¡Abre la puerta! ¡Amy, lo digo en serio! Y con la esquiofobia, la genética vuelve a jugarnos una mala pasada, pues resulta que es algo que heredamos de nuestros antepasados, un mecanismo de defensa. Pues recordemos que ellos eran cazadores que estaban a merced de depredadores, por eso cuando veían una sombra lo asociaban con peligro. Así es, nuestros antepasados sabían que a ciertos depredadores les gustaba esconderse en lugares oscuros como cuevas o madrigueras, pero también en aquellas áreas oscuras podían encontrarse objetos afilados causantes de lesiones. Por esa razón, el ser humano pudo desarrollar un miedo instintivo a la oscuridad, asociado al temor a las sombras. esquiofobia se puede confundir con una profunda depresión, pues quienes la padecen se encierran y no quieren cruzar la puerta de su cuarto por temor a encontrarse esas terribles siluetas reflejadas en el piso o en las paredes. Por eso es muy importante primero crear un puente de comunicación con esa persona y lograr que admitan su temor a las sombras. La trampa mental aquí es que son víctimas de su imaginación. No es un miedo real, es un miedo imaginario, y como miedo imaginario no existe. La esquiofobia o miedo a las sombras se puede desarrollar en cualquier etapa de nuestra vida, generalmente producida por un evento traumático relacionado con las sombras, justo